Hay teorías curiosas, porque aludíais un poco, ¿no?, a esa sexualidad conflictiva de Kennedy, y algunos estudiosos dicen que tiene que ver con su pésima salud. A pesar de que Kennedy presumía de ser un tipo guapo y que se movía bien, tenía una salud terrible y tenía que tomar grandes cantidades de testosterona y de cortisona, y eso le provocaba incluso una salud sexual muy compleja. Y hay algo muy curioso, es inevitable hacer paralelismos entre Obama y Kennedy, ¿verdad? Y parecen como los dos grandes presidentes de izquierdas de Estados Unidos, con todas las comillas que les podamos poner. Y sin embargo, lo curioso, dice Joseph Fontana, un historiador, dice que la historia ha sido muy injusta con Johnson y quizá excesivamente mitificadora con Kennedy. Johnson, que venía de una familia humilde del sur, a pesar de que en política exterior era como cualquier norteamericano, fue el primero que intentó hacer una política educativa que incluyera a las minorías y tratar de que se avanzara en los derechos civiles en Estados Unidos. Y Kennedy no. Kennedy era hijo de un tipo que era pronazi. Su familia era amiga de McCarthy, y es verdad que era un gran orador y que se rodeó de buenos redactores de discursos que hacían que fuera espectacular. O sea, no sé si habéis escuchado el discurso en Berlín, de cuando dice yo soy berlinés. O sea, es uno de los magos de la comunicación política, pero un fraude en última instancia, que ha pasado a la historia como un amigo de los débiles cuando nunca lo fue. Hombre, yo leía lo has dejado fatal, ¿eh? No, sí, suele hacerlo con todo el mundo. Estos días a un colega, no me acuerdo quién, que decía que sus colaboradores decían de él que era un idealista sin ilusiones. Y que al final fue, y yo creo que sí, que esa definición, o sea, un idealista que lo iba a cambiar todo y apenas cambió nada. Pablo. La verdad es que es algo llamativo, ¿no?, que las escisiones y las disidencias aparezcan en la derecha cuando esto solía ser una característica de la izquierda. Hasta no hace mucho tiempo el Partido Popular era un fenómeno fascinante para la comunidad politológica internacional. En los congresos nos preguntaban cómo es posible un partido atrápalo todo, un catch-all party, que lo tiene todo, de lo que representa desde el centro derecha hasta la derecha más conservadora. Y teníamos que decir, pues efectivamente, eso es una característica de la política española. En el Partido Popular conviven neoliberales ateos, nacionalcatólicos, gente que venía del régimen franquista, gente muy conservadora, liberales, y eso, de alguna manera, se está resquebrajando, y yo creo que eso tiene que ver con la crisis de régimen que vive este país. Pero la pregunta que le haría a Santiago, me ha llamado la atención que en las críticas que hacías al gobierno del Partido Popular no apareciera una, porque tú eres de Denaes y yo me considero patriota, pero hay una derecha a la que oigo decir Gibraltar español o repetir muchas veces España, o que Cataluña y el País Vasco es España sí o sí, y sin embargo escucho pocas críticas a un gobierno que de alguna manera está troceando nuestro país y entregándoselo a los fondos de inversión, o a un gobierno que asume que nuestra soberanía está en manos del Banco Central Europeo, que no responde ante ningún tipo de autoridad democrática, o un gobierno que dice es que no podemos hacer nada, tenemos que cumplir las órdenes de Bruselas. Entonces, a los que os llamáis patriotas, yo os pregunto, ¿dónde están los patriotas a la hora de defender una patria identificada, no con las banderas y los símbolos y los gritos, sino con los servicios públicos, con la educación, con la sanidad, con las condiciones laborales de la gente? Bueno, en primer lugar, como bien has dicho, soy de derechas, además de patriota, entonces no compro tu discurso de izquierdas y los planteamientos que estás haciendo. Eso yo creo que lo comprenderás. Pero en todo caso, en la carta yo he hecho referencia a alguna de las cosas que me han alejado del Partido Popular, pero en este mismo plató, en muchas ocasiones, yo me he referido al hecho de que, del lugar por el que han empezado los recortes. Yo creo que ha sido algo equivocado. Se ha salvado el Estado autonómico como estado de bienestar de los partidos políticos y se ha empezado por lugares que son más vulnerables, tocando lo que es el estado de bienestar. Y yo no concibo el estado de bienestar como lo concibes tú, probablemente. Para mí subir los impuestos también es tocar el estado de bienestar. Por lo tanto, yo creo que el orden en el que el gobierno del Partido Popular ha comenzado los recortes en España ha sido también profundamente equivocado. Creo que me toca por alusiones, ¿no? Efectivamente, yo creo que cualquier demócrata tiene que defender una idea de Europa vinculada a la democracia y al bienestar. El problema es que esa idea es incompatible con la institucionalidad actual de la Unión Europea. Todos sabemos que el órgano legislativo de Europa, que es el Parlamento Europeo, no legisla y no tiene competencias, no sirve prácticamente para nada. Todos sabemos que existen una serie de instituciones europeas que han tomado una serie de medidas
cuyos resultados están padeciendo los ciudadanos. Se supone que en este país había que aplicar una serie de ajustes y que esos ajustes que implicaban la transferencia de la carga de la deuda de la banca a las familias iban a servir para crear empleo y para mejorar el bienestar social. Después de 2 años tenemos niveles de desempleo altísimos, o sea, solamente nos supera Grecia, que por cierto, Grecia ya no está considerado en los estándares internacionales un país desarrollado, sino país en vías de desarrollo, como consecuencia, entre otras cosas, de haber aplicado lo que en Europa le dijeron que tenía que aplicar. En ese contexto, yo creo que a los demócratas nos toca decir, hombre, por supuesto que la extrema derecha nos da miedo, pero el autoritarismo de mercado también nos da miedo. Y lo que está ocurriendo en Europa es que se está imponiendo, sobre todo a los países del sur, una serie de medidas que destruyen los fundamentos de la patria y de la decencia para vivir en un país. Porque todas las medidas que se han aplicado en este país, lo mismo que en Italia, lo mismo que en Grecia, lo mismo que en Portugal, lo mismo que en Irlanda, han conducido a la miseria social a la mayor parte de la población. Mientras, qué casualidad, y con esto acabo, en los últimos años, en los años de la crisis, el número de multimillonarios en España ha crecido un 5,4%. ¿Esa Europa es la de los demócratas? No. Esa Europa es la de los autoritarios y totalitarios de mercado. Mezclas tantas cosas que haría falta un programa entero para responderte parte por parte. No, pero os agradeceré, entre otras cosas, por deferencia a nuestro invitado, que no caigamos en disquisiciones tan generalistas acerca de la política, puesto que el tema que nos ocupa es bastante concreto. Pero no sé si a Israel le tenía... Pablo, ¿querías hacer algún comentario tú también? Sí. Tú has dicho, Santiago, que admiras mucho a Mayor Oreja y te voy a pedir que me comentes esta foto. Es Mayor Oreja con Txomin Zuluaga cenando en el País Vasco. ¿Qué opinas de esa foto? Pues la verdad es que no la conocía y no sé ni de qué año es. Es una foto de los años 80, no cuando sé si ETA mataba cierta. Más que nunca. No, te aseguro que es cierta. Este es Mayor Oreja y este es Txomin Zuluaga, uno de los jefes de la izquierda. Me parece muy bien que le invitéis a Jaime Mayor Oreja, al que sigo admirando después de la foto que me has enseñado, y que le preguntéis por los errores que haya podido cometer en su vida. Lo que te pretendía decir con esto es que en los temas de... Escúchame, Pablo, en DENAES hay gente que ha estado en ETA. En la Fundación para la Defensa de la Nación Española hay gente que ha estado en ETA. Yo no le pregunto a nadie, porque cuando Jaime Mayor estaba comiendo aquí, yo tenía 4 años, yo no le pregunto a nadie de dónde viene, le pregunto a dónde va. Y yo con Jaime Mayor Oreja me identifico. Y me identifico en los años en los que he tenido la oportunidad de seguir su trayectoria política. Y en el futuro no descarto poder identificarme contigo si tú cambias o si cambio yo. No voy a ponerme en la imposibilidad de que yo no cambie. Pero a mí esta foto no me dice nada. Conozco gente que ha militado en la organización terrorista ETA y que hoy ha hecho una transición después de muchos años y piensa cosas distintas. Por lo tanto, a mí esto no me dice nada. Y buena parte de los polimilis acabaron en el Partido Socialista, pero Jaime Mayor Oreja, cuando le hacen esta foto, es ya uno de los jefes del Partido cuando tengamos Popular. Aquí a Jaime Mayor Oreja le trasladaremos la pregunta. ¿Alguna para Santiago Abascal? Sí, es la reflexión. Es una cosa que apuntaba antes Esther. Todos los gobiernos de este país, con Felipe González, con José María Aznar y con Rodríguez Zapatero, se han sentado en una mesa con ETA. No voy a entrar en la discusión de si unos negociaban y otros hablaban, porque con todo el cariño me parece ociosa. Matices, ¿Y eso qué quiere decir en última instancia? Que hay temas de Estado. Y es verdad que los temas de Estado no son populares de hablar, tienen cosas muy feas alrededor. Pero la prueba de que todos los gobiernos de este país han asumido la responsabilidad de Estado de sentarse con ETA, que es muy difícil de tragar para muchísima gente y más para las víctimas, y yo eso lo comprendo perfectamente, no cambia el hecho de que alguien, cuando tiene responsabilidades de gobierno, tiene que tener responsabilidad de Estado. Es no probable que haya que tener responsabilidad de Estado, pero seguramente no vamos a justificar aquí las cesiones ante los terroristas. ¿Pablo? Yo en esto no voy a ser tibio. A mí me parece que quien está llamado a defender a los trabajadores y a los más débiles, cuando se detectan prácticas propias de sinvergüenzas, a mí esto me provoca mucha más repugnancia que cuando la corrupción procede de los ricos, de los que en cualquier caso me espero cualquier cosa. Dicho esto, creo que es... supongo que te produce, ¿no, Pablo? Mucha más, los ricos no comen 20 cigalas. Me produce mucha más repugnancia que se comporte de manera corrupta alguien que está llamado a defender a los trabajadores. Con lo cual, termino con esto, que a los demás les has dejado un poco más de juego al garra. Muy rápido. Pero os voy a sacar el cronómetro, ya que me lo solicitáis con tal vehemencia. Hay que distinguir entre el sindicalismo, que es un derecho y una práctica ineludible de los trabajadores, y la práctica mafiosa de algunos sinvergüenzas que deberían estar fuera. No me conformaría solamente con eso. En este país hay que limpiar a los sindicatos, que son un instrumento crucial de los trabajadores, de los que manchan su imagen. Primera cuestión, yo creo que hay que dejar claro que el problema vasco, el problema que hay entre el País Vasco y el resto del Estado español, no es ETA.
porque si no fuera así no se entendería por qué la mayor parte de los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, cuando digo la mayor parte digo la primera y la segunda opción política más votada, votan opciones soberanistas, y lo mismo una parte considerable de la población de Navarra. Segunda cuestión, no sé si es muy ético introducir una cámara oculta en un colegio público sin la autorización de la dirección de ese centro, no lo sé. Tercera cuestión, si alguien ha cometido un delito, que se presente una denuncia ante un juez. Cuarta cuestión, es fundamental distinguir. ¿Quién quiere introducir una cámara oculta en ese centro? He visto a Kake con una cámara y alguien le decía, oye, llevas la cámara encendida, cuando la llevaba colocada. No. Este reportaje no está realizado con cámara oculta, ¿eh? Pues no lo sé, pero en cualquier caso, si hubiera sido así, no me parecería ético. ¿Pero dónde vamos? Siguiente cuestión, oye, voy razonando, yo no os interrumpo a vosotros cuando razonáis. Estoy impaciente porque no sé dónde vas. Voy ya. Siguiente cuestión, es fundamental distinguir quien ha cometido un delito pegándole un tiro a alguien o poniendo una bomba a alguien respecto a quien hace política. La señora Miren Zabaleta está acusada de reconstruir un partido político. Eso no es terrorismo. El señor Eneko Companys, con el que coincidí en una tertulia y es un investigador en Derecho Constitucional, está acusado de militar en una organización política. Eso no es pegarle un tiro a nadie, eso no es poner una bomba lapa en el coche de nadie. No se puede llamar terrorista a alguien por hacer política. Y la última cuestión es... que mató al abuelo, que dé clase, que acabe de defender a... Emilio Ellín, el asesino de Yolanda González, 3 tiros en la cabeza, trabajaba hasta el año pasado para nuestra policía y nuestra Guardia Civil dando charlas de seguridad. Y se sabía que era el asesino de Yolanda González. Y no he visto a nadie, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, decir que era una vergüenza que el señor Emilio Ellín... ¿Y usted denuncia esto o no? Claro, a mí eso me parece una vergüenza. Todavía. Y lo que digo es... si la ley española dice que alguien que ha estado en la cárcel y ha cumplido su condena, cuando sale de la cárcel, la ley española le inhabilita para ejercer su profesión como maestro, que se cumple la ley española. Pero si la ley española... A un pederasta, ¿qué le parecía con un pederasta después de que salga de la cárcel? Eres diputada, cambia la ley, pero eres diputada de una opción con mayoría absoluta en tu partido político, iros a cambiar la ley. En el Código Penal. Si tú tienes la llave de hacerlo, un problema de esta gravedad, no puedes discutir de esto conmigo cuando tú eres de un partido que tenéis mayoría absoluta para legislar lo que os dé la gana. Entonces, que vengáis a escandalizaros de que se aplique la ley española... Lo que quiero discutir con Pablo, lo que quiero enterarme si esto te parece bien o no, porque has dicho que si el Partido Popular condena, que si otras cosas, que tal. Que si a mí me parece bien esto. Que si a mí me parece bien que alguien que ha cumplido su pena, que ha cometido un delito y después de cometer el delito va a la cárcel porque le sentencia un juez y cuando salga que puede ejercer su profesión... Que no se haya arrepentido, que no haya pedido perdón a sus víctimas, pero que por una cuestión de procedimiento salga de la cárcel, que luego se convierta en educador de tus hijos. Es lo que dice la ley. Pero ¿te parece bien? Es lo que dice la ley. Yo te pregunto si te parece bien. Y yo creo es otra pregunta. Contéstame si quieres o no, pero es otra pregunta. ¿Te parece bien con independencia de la ley? Yo creo en la reinserción porque soy demócrata y me parece que si tú dices que con un pederastia también te parecería bien. Pero es que... Estamos hablando de asesinos que dan clase... Vamos a poner esa sensatez aquí. La sensatez es que si a ti te parece mal... Eres una hipócrita por no haberlo cambiado en tu partido. No, pues por eso te digo, que cuando se ha detectado el problema se va a actuar. Es un problema de ahora que alguien salga de la cárcel y ejerza su trabajo. No es un problema... No digas de verdad. Es que tenéis mucha caradura en el PP. Pero no es caradura los comunistas. Vamos a tener mucha caradura en el PP. Ahora que vas a decir Cuba, Paracuellos, Corea del Norte, digo, caradura los del PP cuando os quejáis de la propia legislación que teniendo mayoría absoluta no cambiáis. Si tú tienes un problema con la ley, dile a tu presidente del gobierno que quieres la cadena perpetua o la pena de muerte o incluso vamos a legalizar los malos tratos contra los violadores, los pedrastas y todos los criminales. Escúchame un segundito. Legisladlo. Con independencia de eso, que ya te lo he dicho, que se tendrán que actuar, que desde la acción de gobierno se tendrá que actuar para evitar este tipo de cosas que a mí me parecen muy graves, de extrema gravedad. Yo la pregunta que te hago, porque me estoy quedando atónita, es si esto te parece bien, con independencia de que sea legal o no conforme al procedimiento. ¿Te parece bien que un señor terrorista que haya salido de la cárcel, que no haya pedido perdón a sus víctimas, que no se haya arrepentido, que haya cumplido el procedimiento, después se convierta en educador de los niños españoles? ¿Te parece bien eso? Un señor que ha salido de la cárcel ya no es un terrorista, es un señor que ha salido de la cárcel. No, es un terrorista fuera de la cárcel. Si no ha pedido perdón y no se ha arrepentido, habrá cumplido condena. Un franquista que funda un partido político como Alianza Popular, ¿a ti te parece bien? ¿A ti te parece bien entonces que un franquista... Tiene que ver una cosa con otra. Pablo, tienes una habilidad, macho, de mezclar absolutamente todo. Si no eres capaz de condenar eso, que es básico
básico de convivencia, es básico de valores democráticos. Vamos a ver, Arenales, yo te digo, ¿a ti te parece bien que un franquista que firmó sentencias de muerte que se llama Manuel Frague funde un partido político democrático? Bueno, y ese Frague, es de verdad, esto es demagogia. Estamos haciendo una mezcla ya. Estamos hablando de... Señores, ¿a usted le parece bien que Jean, el asesino de Yolanda González... Es que no me dale con la burra al trigo. Un poco de neutralidad. Vamos, estamos hablando de asesinos. Un poco de neutralidad. Estamos hablando de asesinos. ¿Qué neutralidad existe en reventar la cabeza a alguien de un tiro? ¿Ellín no es un asesino? ¿Ellín no es un asesino? ¿Qué neutralidad existe? Ese no es asesino, ¿no? Condenamos a todos los asesinos. Y estamos hablando de asesinos. Para títulos fraudulentos, los de Luis Roldán, que fue director general de la Guardia Civil. Pues fíjate, tenía de todo. No sé si el rector de la Universidad del País Vasco habrá escuchado lo de la Universidad del País Vasco para los etarras, pero si alguien ha detectado algún tipo de irregularidad en los cursos de la UPV, que lo denuncie. Si no, entiendo que será el rector de la Universidad del País Vasco y sus gabinetes jurídicos los que emprendan acciones legales. Yo sé, y creo que cualquier persona sabe, que las heridas en el País Vasco va a costar mucho que cicatricen. Y tiene que ser espantoso para una persona verse seguramente en un aula con la persona que disparó a su padre. Y eso va a marcar la historia del País Vasco por muchísimo tiempo, como la ha marcado en otros sitios. Cuando yo vi la imagen de Martin McGuinness, que era el jefe militar del IRA, estrechando la mano a la reina de Inglaterra, dije, seguramente esto para mucha gente, para víctimas tanto del lado unionista como del lado republicano, tiene que ser duro. Y la convivencia entre las diferentes comunidades en Irlanda del Norte, y no digo que lo de Irlanda sea igual que lo del País Vasco, pero no se puede comparar un bic azul con un bic azul, se comparan cosas que son diferentes, son muy difíciles. Pero los que estamos comprometidos con la paz tendremos que entender que en el País Vasco tendrán que vivir todos los vascos juntos de alguna manera, y que habrá que establecer vías para que esas heridas, que tienen que ser terribles, terribles, y sé de lo que hablo, o sea, porque mi familia tuvo que ver cómo los vencedores, mi padre estuvo en la cárcel, mi abuelo estuvo en la cárcel por ser demócrata y tuvieron que convivir con los vencedores que os aseguro que no eran gente estupenda. No empecemos, macho, que te metes en unos saber lo que significa, déjame acabar. Pues hombre, mejor que tú, ¿sabes? Claro, es que... No sé si mejor que yo, bueno, no, y yo por lo menos igual. Y en cualquier caso no estamos aquí haciendo revisión del franquismo, macho, que es que haces ya unas exposiciones... ¿Por qué me interrumpes todo el rato, Israel? Lo que digo es que una sociedad llena de heridas tendrá que construir los elementos para que esas heridas cicatricen. Y yo estoy convencido que el perdón, la rectificación y el arrepentimiento en muchos casos serán claves fundamentales para que eso se construya, pero nunca la venganza. Estoy bueno, 100%, te compro el argumento, claro, nunca la venganza, pero por supuesto, siempre con el más escrupuloso respeto a la ley desde la ley, pero siempre digo, con todo su peso y sin atajos.